Hola, ¿qué tal, hermanos? Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de una vez más estar ya listos para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. ¿Están listos para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios? ¿Tienen ahí su Biblia? ¿Tienen algo con qué anotar, hermanos? Pues animemos nuestro corazón. Gracias a Dios también por ese tiempo de cantos, de esa alabanza a nuestro Dios. Gracias a Dios por cada una de las cosas que nuestro Señor nos permite. Hermanos, quiero invitarles a que podamos seguir meditando en la palabra de nuestro Dios a través de esta serie de temas que estamos estudiando. Como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros. Qué importante es que sigamos su ejemplo, qué importante es también que veamos sus vidas. No fueron hombres perfectos, pero también a través de eso podemos aprender, puesto que nosotros también no somos perfectos y cometemos errores, pero podemos seguir ese buen ejemplo que ellos nos han dejado y evitar algunas de las cosas que ellos hicieron y poder nosotros vivir como el Señor le agrada. Y bueno, hermanos, pues hoy estaremos viendo un personaje más que tiene que ver, hermanos, con esa carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que estudiamos el jueves pasado, ¿verdad? En nuestro estudio tuvimos la introducción y bueno, vamos a estar hablando sobre Timoteo. Ahí, por favor, les invito a que vayan al capítulo 6, donde estaremos viendo algo muy importante, algo que exhorta Pablo a Timoteo, que era necesario que en la vida de Timoteo existiera como un hombre de Dios y que de la misma manera es necesario que exista en nuestras vidas como hombres y mujeres de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, porque como veíamos, esto no solamente es para los líderes, para los oficiales de la iglesia, sino para cada uno de los que somos hijos de Dios. Para cada uno de los seres humanos, el Señor lo anhela en nuestras vidas, aún aquellos que no le conocen, pero es necesario que primero vengan a los pies de Cristo, pero es algo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que vamos a ubicarnos, hermanos, ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer, hermanos, del versículo 11 al versículo 16. Del versículo 1, esa fue nuestra lectura inicial, ¿verdad? Vamos a leer nosotros desde el primer capítulo, del capítulo 6 hasta el versículo 21, que será la única vez en este tiempo de enseñanza que leeremos toda la porción completa. Estaremos revisando algunos versículos de este capítulo. Dice así, ¿ya lo tienen? 1 Timoteo capítulo 6, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y bueno, hermanos, como lo mencionábamos el jueves, en nuestra introducción a esta carta, hermanos, veíamos que Pablo le escribe a Timoteo a fin de instruirle en cuanto a varias cosas que no andaban bien en la iglesia, como lo podemos ver y lo hicimos en la lectura de este capítulo. Y es que, hermanos, había algunos que, motivados por el dinero, estaban usando la palabra de Dios como fuente de ganancia, por lo que le instruye a Timoteo a que procure la piedad, acompañada de contentamiento, pues esta mancuerna, la piedad, cuando está presente también el contentamiento, resulta ser una gran ganancia. Además de que le advierte sobre los peligros, como lo leíamos ahí, y las consecuencias del amor al dinero, de poner nuestro corazón en el materialismo. Pues esto es lo que hunde a los hombres, como lo dice ahí textualmente, en destrucción y perdición, y les extravía de la fe. Hace que una persona se extravíe, se aleje, se desvíe de la fe y experimente, como también lo dice cuando le escribe a Pablo a la iglesia de Roma, la retribución de vida a su extravío. Por tal motivo, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que fuera un hombre de Dios. ¿Recuerdan? Mas tú, oh hombre de Dios, le dice. A que fuera un hombre de Dios que vive de manera diferente, porque eso es lo que Dios quiere cuando venimos a Cristo, que vivamos de manera diferente, que le demos un giro de 180 grados a nuestra vida, que nos convirtamos a Él, que vivamos de manera diferente a este mundo, buscando con constancia, le dice Pablo a Timoteo, al igual que a nosotros, hermanos, que busque con constancia en su vida, huir, seguir, pelear, guardar y evitar. Qué importantes son estas cosas y lo vamos a estar viendo. Huir, seguir, pelear, guardar y evitar, ¿verdad? Y vamos a estar viendo a qué se refiere cada una de estas cosas. Por lo que así como Timoteo, ¿verdad? Que ese es el título de la enseñanza en este tiempo, hermanos. Por lo que así como Timoteo, hermanos, seamos hombres y mujeres de Dios. Seamos hombres y mujeres de Dios. Pero antes de que sigamos avanzando, quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y que pidamos su dirección. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Queremos rogarte y suplicarte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón como siempre lo haces, que acomodes tu palabra a nuestra necesidad, que tú nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que tienes preparado para nosotros, Señor, y que podamos ser edificados, redarguidos, desafiados. Nos ponemos en tus manos, rogándote, por favor, que tú tomes en control de este tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, el título de nuestra enseñanza es, como Timoteo, seamos hombres y mujeres de Dios. Y en primer lugar, hermanos, como lo mencionábamos, hombres y mujeres de Dios que huyen,
que huyen. Qué importante es esto. Miren lo que le dice ahí en el versículo 11 del capítulo 6. Dice ahí en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Por lo que así como Timoteo, seamos hombres y mujeres de Dios que huyen. La palabra huir tiene que ver, hermanos, con alejarnos y apartarnos con prisa y sin pérdida de tiempo de algo o inclusive de alguien. Ante lo cual, hermanos, podemos decir que hay situaciones en las cuales un verdadero cristiano, pues debe de huir, como lo vamos a estar viendo. Pero también hay situaciones ante las cuales un verdadero cristiano jamás debe de huir. Como por ejemplo, hermanos, un verdadero cristiano jamás debe tratar de huir de la presencia y voluntad de Dios. Porque es imposible hacer esto. Tenemos el ejemplo de Jonás, quien trató de huir de la presencia de Dios y trató de huir de la voluntad de Dios porque no quería hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice ahí en Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Jonás 1, versículo 1 al 3. Vamos a Jonás, hermanos. A ver, hermanos, no encuentro Jonás, pero sí está aquí en la Biblia. Jonás, capítulo 1, aquí está. Jonás 1, versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios, 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este es el mandamiento que Dios le estaba dando a Jonás, la instrucción al profeta para que fuera a Nínive. Pero ¿qué hizo? Dice en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Jonás estaba tratando de huir de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería, pero podemos ver que esto es imposible y es algo que no debemos hacer, hermanos, porque Dios va a tratar con nosotros. Las consecuencias van a venir a nuestra vida y lo podemos ver en la vida de Jonás. Cómo se levantó una gran tempestad que azotó la embarcación en la que iba Jonás. Todos los que iban en embarcación estaban espantados. Después Jonás les hace ver que era por su culpa. Lo arrojan al mar. Dios tenía preparado un gran pez para tratar con Jonás. Porque ahí en el vientre del pez Jonás se da cuenta de su error. ¿Y qué hace? Se arrepiente. Le pide perdón a Dios. Y dijo que pagaría sus votos. Es decir, que pagaría, ¿verdad? Que cumpliría con ese llamado que Dios le había hecho. Y entonces va a Nínive. Hermanos, un verdadero cristiano jamás debe de huir de la presencia y la voluntad de Dios. Decía David, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si de verdad hablaba de todo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? No hay lugar donde pueda esconderme de Dios. Un verdadero cristiano, hermanos, tampoco, o también jamás debe de huir abandonando la obra del Señor. Recuerdan, ya estuvimos estudiando sobre Nehemías y precisamente estudiamos en ese capítulo 6 palabras de Nehemías que dijo, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida. No entraré. Él dijo, no voy a huir, ¿verdad? Voy a abandonar la obra del Señor. Él mismo lo decía, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y cuando le insistieran, ¿verdad? Él dijo, no. Un hombre como yo, ¿verdad? Que teme a Dios, que ha conocido a Dios, ¿ha de huir? No lo voy a hacer. Un verdadero cristiano jamás debe de huir abandonando la obra del Señor, de su responsabilidad, de su llamado. También, hermanos, un cristiano jamás debe de huir de los problemas. Qué tremendo. Cuando estamos en medio de esos problemas, de esas situaciones difíciles, adversas, que golpean fuertemente nuestra vida, que llegan a quebrantarnos inclusive, ¿verdad? En donde estamos sufriendo, en donde estamos padeciendo, muchas veces surge esa tentación. Como decía David, ¿verdad? ¿Quién diera yo que tuviera alas como de paloma, ¿verdad? Volaría lejos, escaparía, ¿verdad? Huiría. Pero un verdadero cristiano jamás debe de huir de los problemas, así como David no huyó.
Él tenía ese deseo, ¿verdad? Y surge esa tentación, esa tendencia. Sin embargo, no lo hizo. Necesitamos enfrentar esas situaciones, esos problemas, confiando en Dios y haciendo su voluntad. Haciendo lo que Dios quiere. Hermanos, como también podemos ver en el ejemplo de Agar, ¿lo recuerdan? Las cosas se complicaron para Agar. Y es que le quisieron ayudar a Dios. Hicieron las cosas mal, ¿cierto? No de acuerdo, no esperaron, ¿verdad? Sara y Abraham en la voluntad de Dios y las cosas le estaban complicando. Y entonces después para Agar también, y Agar ¿qué hace? Huye de los problemas. Pero Dios le hace ver a través de su ángel que no debía hacerlo, que regresara. Miren, vamos a Génesis capítulo 16. Génesis 16. Dice la palabra de Dios del versículo 6 al versículo 9. Génesis 16. Versículo 6 al versículo 9, dice así: Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su pie. Y continúa hablando y le habla de lo que sucedería con Ismael, pero dice: regrésate. No huyas de los problemas, enfréntalos. Haz lo correcto. ¿Cuál es? Ponte sumisa delante de tu señora. Ten la actitud correcta para poder enfrentar esa situación, esos problemas. Y es lo mismo que necesitamos hacer. Como también lo podemos ver, no lo vamos a leer, hermanos, pero lo vemos en el ejemplo de David, de Saúl y del pueblo de Israel. Cómo Saúl y el pueblo de Israel huían ante ese gran problema llamado Goliat. Ante ese gigante que venía y los desafiaba, y ellos temían y huían de delante de él. No le enfrentaban. Pero podemos ver después a David, cuando David escucha las palabras de este incircunciso, ¿verdad? Y tiene celo de Dios y dice: ¿cómo es posible esta situación? Y en lugar de huir, ¿qué hace? La enfrenta con la ayuda de nuestro Dios. Y podemos ver cómo sale victorioso, porque hace lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Pues confiar y depender de Dios. Aun cuando tenía una gran habilidad con la onda, no confió en eso, sino confió en Dios, que Dios le daría la victoria. Y así fue. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, hermanos. Hay situaciones de las cuales un verdadero cristiano jamás debe huir. Sin embargo, hay muchas otras situaciones y cosas de las que un cristiano, de la que nosotros como hijos de Dios constantemente debemos estar huyendo. Como lo podemos ver, hermanos, en las palabras de Pablo a Timoteo, por lo que constantemente, hermanos, debemos huir, y lo podemos ver en esta carta, del amor al dinero y el materialismo, que es lo que Pablo le exhorta a Timoteo a hacer. Que huyera del amor al dinero y al materialismo, y lo podemos ver en el versículo 6, cuando le habla de esas consecuencias, de esos peligros. Dice del 6 al 10, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Y no solamente del amor al dinero y el materialismo. Constantemente debemos huir de esas actitudes malas, como las de los falsos maestros. Esas actitudes contrarias a la palabra de Dios. Como lo leímos hace rato, ya no vamos a leer, pero lo pueden revisar ahí, del versículo 3 al versículo 5. Que inclusive estaban usando la palabra de Dios como fuente de ganancia, por esa avaricia que había en su corazón. Porque ellos habían puesto su corazón en el dinero, en el materialismo. Un cristiano constantemente debe de estar huyendo, hermanos, de las pasiones y deseos carnales que batallan contra el alma y que inutilizan nuestra vida. Como después en la segunda carta a Timoteo,
Pablo exhorta a Timoteo a que lo haga. Miren, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21 y 22. 2, versículo 21 y 22, en donde nos dice: así que si alguno se limpia, ¿se acuerdan? Porque le está hablando de que en una casa, ¿verdad?, hay dos tipos de instrumentos, ¿verdad? Los que son usados para usos honrosos y aquellos que son usados para usos viles. De tal manera que si nosotros queremos ser usados por Dios para de una manera honrosa, ¿verdad?, para sus propósitos, dice que debemos de limpiarnos. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego dice: huye también de las pasiones juveniles. Dice: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y es que, hermanos, como vamos a estar viendo, no solamente se trata de huir, es necesario también seguir, hermanos. Y es que hay cosas de las cuales jamás debemos huir. Sin embargo, hay otras de las que constantemente necesitamos huir para entonces poder seguir todo lo que Dios quiere, como lo estaremos viendo, hermanos, en el siguiente punto. Así que como Timoteo, seamos hombres y mujeres de Dios, hermanos. Número 2, no solamente que huyen, sino también número 2, que siguen. Que siguen. Dice ahí en 1 Timoteo 6, hermanos, 11, como lo leíamos también ahí en 2 Timoteo 2, ¿verdad? Huir, pero también seguir. Dice en el versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y luego, ¿qué dice? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Son cosas que constantemente debemos estar siguiendo. Hermanos, ya vimos que como hombres y mujeres de Dios es necesario que busquemos con constancia huir. Sin embargo, no solamente se trata de huir y ya. Si huimos de lo que desagrada al Señor, es para seguirle a Él y seguir todo lo que a Él le agrada, que a menudo resultan ser cosas que no se valoran en nuestra época actual, no se le dan el valor debido, que inclusive muchas veces se menosprecian, pero que para Dios, hermanos, son de gran valor y trascendencia. Son algo sumamente importante, de gran valor y trascendencia. Es por esto, hermanos, que Pablo le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y luego sigue. En primer lugar, le dice, la justicia. En primer lugar, la justicia. Es decir, todo lo que es recto, equitativo y de un carácter moral, hermanos, correcto ante los ojos de Dios. Por lo que todo lo que hacemos diariamente, hermanos, debe de estar regido por esto, por la justicia. Eso debe de ser una prioridad en nuestra vida, hermanos. Como Cristo se los dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33, que conocemos bien ese versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. Serán añadidas, hermanos. En segundo lugar, es necesario también, hermanos, seguir la piedad. Es necesario seguir la piedad, la cual tiene que ver, hermanos, como decía Pablo, una gran ganancia cuando es acompañada de contentamiento. Trae a nuestras vidas, hermanos, una gran ganancia cuando es acompañada precisamente, hermanos, de contentamiento. Y es que la piedad, hermanos, tiene que ver con bondad, con generosidad, con benevolencia y misericordia, manifestada, hermanos, para con los demás, así como una actitud de reverencia, de devoción a Dios. Lo vuelvo a repetir, tiene que ver con bondad, tiene que ver con generosidad, benevolencia y misericordia, manifestada para con los demás, así como una actitud de reverencia y devoción a Dios, hermanos, de devoción a Dios. Hermanos, es necesario que nosotros tomemos la decisión de seguir la piedad en nuestra vida.
siendo bondadosos, misericordiosos, ¿verdad? Amables, generosos para con los demás, ¿verdad? Que les podamos ayudar, pero también, hermanos, y principalmente, que busquemos, hermanos, esa reverencia y devoción a nuestro Dios como el número uno en nuestra vida. También Pablo le dice, hermanos, que era necesario seguir en tercer lugar la fe. La fe, hermanos, pues recordemos que la fe es esencial para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es esencial para agradar a Dios y recibir de Él todo lo que necesitamos. Porque sin fe, hermanos, no le podemos agradar, pero tampoco podemos recibir de Él todo lo que necesitamos. Dice ahí en Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Al igual lo que nos dice, hermanos, ahí en Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, lo recibiréis. En cuarto lugar, hermanos, es necesario también, y Pablo le exhorta a Timoteo que como un hombre de Dios huya, pero que también siga, hermanos, el amor. Que siga el amor, hermanos, que es el vínculo perfecto, que nos mantiene unidos en toda relación. Y es el principal, debería ser el principal distintivo de un verdadero discípulo de Cristo. Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Por lo que es algo necesario, hermanos, en nuestra vida. Es necesario que todo lo que hagamos, como también Pablo les escribe a los Corintios, que todo lo que hagamos sea hecho con amor. Que sea hecho con amor. Mire, hermanos, vamos a leerlo primero a los Corintios 16, 14. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nuevamente, ¿qué dice? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y qué curioso que antes de esto se le está hablando a los varones y dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El jueves en nuestro estudio de casa, una de nuestras hijas me decía, mira, un versículo para los varones en donde habla de que los varones, ¿verdad?, obren en todo lugar. Dice, y todos los demás versículos, ¿verdad?, que siguen para las mujeres. Le digo, bueno, pero es que también eso, aunque le está hablando de manera específica a la mujer, también los varones, ¿verdad? Tenemos que mirar, ¿verdad? Y cuidar, hablando en nuestra vestimenta, ¿no? Pero Dios nos habla a todos de acuerdo a nuestra necesidad, ¿cierto? De acuerdo a aquello que batallamos, aquello que luchamos. Y es curioso que aquí dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y luego, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, no solamente es para los varones, sino también para las mujeres, para todos. Que busquemos, que sigamos día con día, ¿qué? El amor en nuestras vidas. El amor, hermanos, que es algo que también estamos estudiando con los niños, ¿verdad? Y en educación cristiana, ese tema es el que se ha estado viendo, el verdadero amor, que quiero aprovechar, hermanos, gracias a Dios por nuestras hermanas, ¿verdad? Nuestros hermanos que están ahí también, ¿verdad? Porque está Cristian, hay varias hermanas, pero también está Cristian, ¿verdad? Apoyando ahí en el Ministerio de Educación Cristiana por cada uno de los trabajos que hacen, ¿verdad? Preparar las lecciones para que se puedan subir, a fin de que nuestros hijos se puedan ver beneficiados. Gracias a Dios se pudo añadir también la clase de primarios. Antes nada más había cuna y párvulos principiantes, ahora también primarios, para que se puedan descargar y puedan estar trabajando los niños mientras está la enseñanza. Pero también hay una capsulita, ¿verdad? Hay una capsulita bíblica ahí enfocada a los niños que trata de abordar, ¿verdad?, el tema de la mañana, el de la tarde. Los jueves es un repaso de lo que se está estudiando los domingos, pero gracias a Dios por este ministerio. Y les pedimos, hermanos, que sigan orando por nuestros hermanos, que sigan orando por nosotros como ministerio, para que pueda seguir y que pueda siendo de bendición y que podamos compartirlo con otros. Pero, hermanos, Dios quiere que sigamos el verdadero amor. Ese amor que vemos demostrado en nuestro Señor y que ha sido derramado en nuestros corazones. No permitamos, hermanos, no permitamos que la maldad enfríe nuestro amor. Huyamos, hermanos, huyamos de ella, del mal, de la maldad de nuestro corazón, para que no se enfríe, para que no se apague, y entonces podamos seguir el amor verdadero y la paz. Hermanos, porque el verdadero amor jamás podrá ser apagado. Pero muchas veces los efectos de esto en nuestra vida a veces son apagados, son extinguidos. De tal manera que ese amor no puede fluir en nosotros. No lo permitamos.
No lo permitamos, hermanos. Sigamos el verdadero amor y la paz, que es lo que Pablo le exhortaba a Timoteo, y lo leíamos, hermanos, ahí en el capítulo 2, en el versículo 22, cuando le dijo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es algo que necesitamos seguir, hermanos, constantemente. En quinto lugar, es necesario también seguir, hermanos, ¿qué? La paciencia. Qué importante es la paciencia, y que va de la mano con lo demás, hermanos. La paciencia en nuestras relaciones con los demás. Qué importante es, hermanos, que no nos desesperemos, que practiquemos el soportarnos y el tolerarnos unos a otros, como Pablo nos exhorta a vestirnos, ¿verdad?, de amor, pero que nos vistamos también de esa paciencia, para entonces soportarnos, tolerarnos, pero también perdonarnos. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice 3, 12 al 14, dice, estoy en Filipenses, Colosenses 3, 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y también lo podemos ver en Efesios 4, 2 y 3, que yo tengo aquí, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que dice, en el vínculo de la paz. Porque hay un vínculo perfecto que nos une, que es el amor, pero también un vínculo necesario, hermanos, que es la paz. Hermanos, qué importante es que busquemos seguir la paciencia también en nuestras pruebas, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, hermanos. Como vamos a estar viendo en la tarde, tenemos un predicador invitado, hermanos, que estará compartiendo un tema con nosotros que habla precisamente de eso. Hermanos, que necesitamos mantenernos firmes, confiando en nuestro Dios, porque de Él viene nuestra ayuda, hermanos. Algún día todo será diferente. Seamos pacientes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seamos pacientes hasta que nuestro Señor venga. Pedro le preguntaba, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a los... ¿Se acuerdan, hermanos? Dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces necesitamos ser pacientes? ¿Qué tiempo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que sea necesario hasta que nuestro Señor venga. Dice Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Santiago 5, 7 al 11, había ricos que estaban oprimiendo a los pobres. Santiago les escribe y les exhorta a ser pacientes, a mirar el ejemplo de esos grandes hombres de Dios que dieron un ejemplo de paciencia. Dice del versículo 7 al 11, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, y continúa hablando, hermanos, ¿hasta cuándo? Tenemos que ser pacientes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo también exhorta a Timoteo a seguir haciendo estas cosas que estamos estudiando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como estaremos viendo, hermanos, no solo se trata de huir, hermanos. Dios quiere que sigamos la paciencia en nuestra espera. Qué importante es que seamos pacientes en nuestra espera, hermanos. Algún día cegaremos si no desmayamos. Hay veces, hermanos, que sentimos que ya no podemos, que sentimos que las cosas no mejoran. Pero la palabra de Dios nos da esperanza diciéndonos ahí en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No solo se trata de huir, hermanos, es necesario también, hermanos, que sigamos. En sexto lugar,
Pablo le dice a Timoteo que siga la mansedumbre. Miren, hermanos, dice ahí en el versículo 11 y 12, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, perdón, en el 11. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia que ya vimos. Y luego dice que la mansedumbre, hermanos, que es esa actitud de humildad y de docilidad que nos lleva a actuar como es debido hacerlo, en el momento correcto, ¿verdad? Y de la manera correcta, y a pesar de la molestia, a pesar de la ofensa, y sin deseo alguno, hermanos, de retribución, sin deseo alguno de venganza, sin deseo alguno de desquite, ¿verdad? De hacer pagar a las otras personas lo que nos han hecho. La mansedumbre, hermanos, tiene que ver con esto, hermanos. De tal manera, hermanos, que si huimos de lo que desagrada al Señor, es para seguirle a Él y seguir todo lo que a Él le agrada. Por lo que así como Timoteo, hermanos, seamos hombres y mujeres de Dios que siguen a Cristo y su ejemplo. Porque cada una de estas cosas las podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ejemplo máximo que debemos de seguir. Así como también es necesario que sigamos el ejemplo de Timoteo, quien era necesario que siguiera estas cosas y que buscó seguirlas con la ayuda del Señor. De la misma manera nosotros necesitamos seguirlo. Como Timoteo, hermanos, seamos hombres y mujeres de Dios. Ya vimos que huyen, ya vimos que siguen, pero número 3, hermanos, también, que pelean. Que pelean, que pelean, que pelean, podríamos preguntar, ¿que pelean? Sí, que pelean. Miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 6, versículo 12, después de que nos dice que huyamos, después de que nos dice que sigamos, nos dice en el 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, ¿verdad? Y continúa hablando y ahorita lo vamos a ver. Pero dice, pelea la buena batalla de la fe. Luego dice, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué dice echa mano de la vida eterna, hermanos? Porque todo lo que tenemos a través de la vida eterna, de ese regalo maravilloso que tenemos en nuestro Señor, hermanos, eso es lo que nos ha de ayudar, fortalecer, sustentar en nuestro Señor Jesucristo para poder pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Para pelear esa batalla, como dice, pelea la buena batalla de la fe, hermanos, que día con día estamos enfrentando. La tercera, hermanos, constante que debemos buscar como hombres y mujeres de Dios, al igual que como sus hijos, es pelear. Es pelear, hermanos. No por cualquier cosa. No por cualquier cosa, ni con los hombres. Nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, como Pablo lo dice ahí, escribiendo a los Efesios, sino es una lucha espiritual. Por lo que es necesario, hermanos, que constantemente estemos peleando, en primer lugar, por mantenernos firmes ante nuestra lucha espiritual. Que no dejemos de pelear. Que no nos rindamos, que estemos en guardia, peleando, luchando, para mantenernos firmes, hermanos, en esa batalla, en esa lucha diaria que estamos enfrentando. Dice ahí en Efesios 6, versículo 11 y 13, hermanos, para que al final de todo podamos estar como firmes. Dice Efesios capítulo 6, del versículo 11 al versículo 13, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. En primer lugar, hermano, necesitamos pelear por mantenernos firmes ante nuestra lucha diaria. En segundo lugar, necesitamos pelear constantemente por nuestra familia. ¿Recuerdan, hermanos, lo que Nehemías hizo? Cuando los enemigos, ¿verdad?, los estaban amenazando, el pueblo se había desanimado, sus fuerzas se habían debilitadas. ¿Qué hace Nehemías, hermanos? Los reúne por familias y les exhorta a pelear por ellos. Miren lo que dice ahí en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, en el versículo 14.
4:14, léanlo por favor conmigo. ¿Qué dice 4:14? Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y pelead. Necesitamos confiar en Dios y pelear. ¿Por qué? Por nuestra familia. Por nuestra familia, hermanos, para que el enemigo no gane ventaja alguna y que nosotros podamos estar firmes y seguir adelante, cumpliendo el propósito de Dios. En tercer lugar, es necesario constantemente estar peleando para no ser descalificados. No ser descalificados y al final obtener el premio de la carrera de la vida cristiana. Que no seamos descalificados de esa carrera de la vida cristiana, hermanos, sino que al final podamos obtener ese premio que Dios tiene preparado para nosotros y que nos exhorta a hacerlo. Miren lo que dice 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 del 24 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios 9, 24 al 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Que dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que ahí lo que se refiere es a ser descalificado. Hermanos, qué importante es que como hombres y mujeres de Dios, como hijos de Dios, constantemente como Timoteo estemos peleando, que no nos rindamos. A veces, hermanos, tendemos a querer rendirnos, tirar la toalla y decir ya no más. Pero Dios quiere que sigamos peleando. Pelea, 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 pelea. Es lo que necesitamos hacer. No entre nosotros, hermanos. No por cualquier cosa, sino por mantenernos firmes ante nuestra lucha espiritual, sino por nuestra familia para seguir adelante. Y número 3, hermanos, por no ser descalificado, obtener el premio, pero también hacer la obra de nuestro Señor, que qué importante es, hermanos, que la obra de Dios se lleve a cabo. Cristo dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor, que es la manera en la cual Dios quiere que peleemos, de rodillas, orando, pidiéndole al Señor que Él envíe más obreros a su mies. Como estaremos viendo en la oración de Habacuc, hermanos, la siguiente semana, que peleemos orando para que su obra sea avivada en medio de esos tiempos. Que como estaremos viendo también en cuanto al profeta Samuel, hermanos, que lejos sea de nosotros que pequemos contra Jehová, cesando de rogar por los demás. Hermanos, que podamos pelear de rodillas, orando por nuestro Dios. Dios quiere, hermanos, que peleemos. Y no dejemos de pelear. Como también lo dice, hermanos, la letra de un canto, que hace tiempo aprendí, hermanos, que dice, somos soldados del ejército, de la salvación, que Dios está llamando a pelear contra las fuerzas del diablo en cada nación por Jesucristo. Dice, vamos a triunfar. Somos soldados del ejército. Dios nos ha llamado, hermanos, a pelear. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, para luchar contra las fuerzas del diablo, hermanos. Y dice la palabra de Dios también que en Cristo tenemos la victoria, y con su ayuda vamos a salir victoriosos, vamos a salir triunfantes, hermanos. Pero es necesario que peleemos y que no dejemos de pelear, para que algún día, hermanos, también podamos, como el apóstol Pablo lo recuerdan, hermanos, decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Dice, he guardado la fe. Ahí lo dice en la segunda carta a Timoteo, ahí en el capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermanos, que podamos decir como el apóstol Pablo, peleemos la buena batalla de la fe. Eso es lo que le exhortaba Pablo a Timoteo y nos exhorta a nosotros, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, hermanos. Como Timoteo. Seamos hombres y mujeres de Dios. Número 4, hermanos, que guardan,
que guardan. Miren lo que dice, hermanos, 1 Timoteo 6. En el versículo 13 y luego 14 y luego el 20a. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que dice, que guardes el mandamiento, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el 20a, en el versículo 20 y en el versículo a, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, que guardes. Hermanos, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, hermanos, para que seamos hombres y mujeres de Dios que guardan, hermanos. Cada cristiano tiene la responsabilidad de guardar la palabra de Dios, hermanos, lo cual se cumple, en primer lugar, cuando la cuidamos. En primer lugar, hermanos, cuando la cuidamos y defendemos, que es a lo que principalmente se refería Pablo cuando le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Cada cristiano, hermanos, tiene esa responsabilidad, tenemos esa responsabilidad de guardar la palabra de Dios, lo cual, hermanos, se lleva a cabo, lo cual se cumple cuando en primer lugar, hermanos, cuidamos y defendemos, cuando presentamos defensa de aquello que el Señor quiere, que es de su palabra. Y eso es a lo que Pablo principalmente se refería, hermanos, cuando le dice eso, que guardes lo que se te ha encomendado. Timoteo, guarda el mensaje de la palabra de Dios. Guarda el evangelio, guarda la palabra de Dios, guarda, hermanos, guarda la doctrina, hermanos. Algo que no solo los pastores y líderes debemos hacer, sino todo hijo de Dios, todo creyente. Debemos guardar, debemos cuidar y defender la palabra de Dios, la sana doctrina, hermanos. Es algo que debemos de estar constantemente a fin de proclamarla, a fin de que la palabra de Dios siga siendo predicada. Cada cristiano, hermanos, tiene la responsabilidad de guardar la palabra de Dios, lo cual se cumple también, hermanos, en segundo lugar, cuando la obedecemos y ponemos en práctica. Cuando la obedecemos y ponemos en práctica, hermanos, que es también a lo que se refiere Pablo cuando le dice, ya lo leímos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿qué le está diciendo? Que obedezcas, que pongas en práctica ese mandamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, no solo debemos huir del mal para seguir el bien durante un tiempo. No solo debemos pelear en nuestra lucha espiritual y guardar la palabra de Dios durante un tiempo. Es necesario que lo hagamos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que nuestro Señor venga por nosotros. Hasta que nuestro Señor Jesucristo arrebate su iglesia y nos vayamos con Él. Como Pablo, hermanos, seamos hombres y mujeres de Dios. Número 5, hermanos, que evitan. Qué importante es huir, qué importante es seguir, qué importante es pelear, qué importante es guardar, pero también qué importante es evitar. Y eso es lo que Pablo exhorta a Timoteo. Miren lo que dice ahí en el versículo 20 y 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y luego que dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, hermanos. Seamos hombres y mujeres de Dios, hermanos, que evitan, como lo veíamos el jueves, prestar oído a pláticas y argumentos que van en contra de la bendita y sagrada palabra de nuestro Dios. No sea, hermanos, ese es el peligro. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los que trastornan, dice Pedro, hermanos, ¿cuál es la palabra? Que tuercen las escrituras, entonces caigamos de nuestra firmeza. Qué importante es, hermanos, que no prestemos oído, que tengamos cuidado, y como lo mencionamos el jueves, y nuevamente lo vuelvo a mencionar porque es un gran peligro, más en nuestro tiempo, porque no todo lo que se enseña a través del internet, del Facebook, del YouTube, no todas esas enseñanzas y predicaciones son conforme a la palabra de Dios. No es una sana doctrina y es necesario que tengamos cuidado. Hermano, es necesario que tengas cuidado. Necesitamos evitar prestar oído.
Porque a veces viene la comezón de oír, la curiosidad. Ay, a ver qué dice, a ver qué se refiere. Y entonces es en donde empezamos a ser confundidos. Es en donde empezamos a ser desviados, como a algunos les ha sucedido. Y a algunos cercanos, que fueron cercanos. Hermanos, no lo permitamos. Evitemos eso. No prestemos oído a eso. Miren la exhortación, hermanos, ahí en 2 de Pedro 3, versículo 14 al 18. 2 de Pedro 3, 14 al 18. Dice la palabra de Dios, 2 de Pedro 3, 14 al 18, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, que dice, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, que dice, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de estar buscando crecer en el conocimiento de la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Dice el 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, evitemos todo aquello que puede desviarnos de nuestro Dios y de su bendita y sagrada palabra. Evitémoslo. Busquemos crecer en ello, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado a lo que prestamos oído. No nos equivoquemos. Como Pablo nos hace ver, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que como Timoteo, seamos hombres y mujeres de Dios que huyen de todo aquello que atenta contra la vida espiritual, familiar y utilidad en la obra de nuestro Dios. Huyamos. Como Timoteo, seamos hombres y mujeres de Dios que siguen todo aquello que es agradable y de gran valor y trascendencia para nuestro Señor. Como Timoteo, seamos hombres y mujeres de Dios que pelean y no dejan de pelear en la lucha espiritual a fin de mantenerse firmes y no ser descalificados, sino algún día obtener el premio de la carrera de la vida cristiana. Que siguen adelante, hermanos, luchando por nuestra vida espiritual, por nuestra familia, por la obra de nuestro Dios. Como Timoteo, seamos hombres y mujeres de Dios que guardan la palabra de Dios, que la defienden con celo y la ponen en práctica con diligencia. Como Timoteo, seamos hombres y mujeres de Dios que evitan prestar oído a cualquier plática o argumento que pueda desviarle de la fe. Hermanos, una vez más, Dios nos está dando en este momento la oportunidad de analizar nuestra vida. De que tú y yo analicemos nuestra vida, que nos pongamos a cuentas con Él y que hagamos los ajustes que sean necesarios para que con la ayuda de nuestro Señor, porque sin su ayuda no es posible, para que con la ayuda de nuestro Señor, para que echando mano de la vida eterna, ¿verdad? De todo lo que tenemos en nuestro Señor, podamos como Timoteo, hermanos, ser hombres y mujeres de Dios que hacen estas cosas. Que seamos hombres y mujeres de Dios que huyen, que siguen, que pelean, que guardan y que evitan. Hay algo de lo que necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Analicemos nuestra vida ante lo que hemos visto y sin duda el Espíritu Santo ha estado hablando en nuestro corazón. ¿Hay algo de lo cual necesitas ponerte a cuentas con Dios? ¿Hay algún ajuste que necesitamos hacer? Algo que Dios requiera que ajustemos en nuestra vida. No lo pospongamos, no lo dejemos para después. Aprovechemos esta oportunidad que nuestro Señor nos está dando y con su ayuda, hagámoslo. Y si usted aún no tiene a Cristo
aún no ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, quiero invitarle a que lo pueda hacer en este momento. Porque si usted no ha resuelto su principal problema de todo, que es el de todos los seres humanos, que es el pecado, si usted aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo, si Cristo no está morando aún en su corazón, va a ser difícil que usted pueda hacer esto. Pero si usted decide venir a Cristo arrepentido de sus pecados, creyendo en Él como su único y suficiente Salvador, y le invita a entrar en su corazón, no solamente usted tendrá el regalo de la vida eterna, sino usted podrá echar mano de ello para que con la ayuda de nuestro Señor, usted pueda seguir esto en su vida. Pero es necesario que usted venga a Cristo. Dice Hechos 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice ahí en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice en Apocalipsis 3:20, hablando Cristo, he aquí yo estoy a la puerta de nuestro corazón, la puerta de su corazón, y dice, y llamo. Si alguno oye mi voz, ese es usted. Si usted oye la voz, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Refiriéndose a la preciosa comunión, ¿verdad? Íntima y cercana, personal que quiere tener con usted. Pero la decisión es suya. ¿Le gustaría a usted en este momento ponerse a cuentas con Dios? Arrepentido, pedirle perdón por sus pecados. ¿Le gustaría decirle, Señor, creo en ti, que tú eres el único que me puede salvar, e invitarle a entrar en su corazón? Si es así, yo quiero invitarle que ahí en su lugar en el cual usted está, si puede hacerlo, si no puede cerrar los ojos, ¿verdad? No va manejando, no lo cierre. Pero si puede hacerlo, que usted cierre los ojos para concentrarse y que repita esta oración junto conmigo con fe, para que el Señor pueda hacer su obra en usted. Vamos a orar. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, estoy arrepentido. Por favor, limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esa oración, gloria a Dios. Le damos muchas gracias a Dios. Le animamos a seguir creciendo, alimentándose de la palabra de Dios a través de cada una de nuestras transmisiones, a través de las actividades que tenemos también. Si alguien le compartió con esta enseñanza a usted, pues hágaselo saber. Si no, escríbanos a nuestra página. Compártanos la decisión que usted tomó. Nos gustaría estar orando por usted. Y hermano, nosotros que tenemos a Cristo, busquemos como Timoteo ser hombres y mujeres de Dios que huyen, que sigan, que pelean, que guardan y que eviten cada una de las cosas que hemos visto. Hermanos, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Gracias por este tiempo que me han concedido. Y hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.